Argentina de medicina respiratoria, que era los neumonólogos, que la habían dividido en menores de 60 años sin comorbilidad, mayores de 60 años con comorbilidad, división de ese tipo. El tema con esa división, el problema que hubo fue que era tan simplista, pero tan simplista, que como algo que está tan simplificado tenés extremadamente demasiada cantidad de errores, tantas excepciones que no termina siendo muy útil. La otra clasificación que se usó un tiempo también fue la de los Yankees, de la Sociedad Americana de Patología Torácica. Muy parecida, pero en vez de en 3 la habían dividido en 4. Ellos habían dicho menores de 60 años sin comorbilidad, mayores de 60 con comorbilidad, pacientes que necesitan ingreso a internación pero en sala, y los que necesitan ingreso a UTI. Muy parecida a la otra. Mucha vigencia no tuvieron, también por el exceso de simplificación. Así que se volvió a utilizar las clasificaciones más simples, neumonía extrahospitalaria, intrahospitalaria, y usando qué tipo de paciente es, quién es la población que tiene la neumonía. Si leyeron el libro de clínica nuevo del año pasado, habrán visto que están publicadas por pacientes de neumonía en el EPOC, neumonía en el alcohólico, neumonía. Esta es la clasificación más simple que hay, porque a vos lo que te llega es un paciente con esas características, ¿sí? Así que es así como lo vamos a ver. El primero es la neumonía extrahospitalaria, conocida como NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Fíjense que en esta tienen la neumonía clásica, que sería la neumonía que cualquiera de nosotros se podría haber agarrado porque agarró frío. O sea, te bañaste en invierno, saliste ahí medio mojado y o respiraste aire extremadamente frío. Acuérdense que las cilias del aparato respiratorio disminuyen la motilidad cuando el aire está por debajo de 20 grados, uno respira. De ahí que habrán escuchado las abuelas que te decían que no respira aire frío, que te abrís, todas esas cosas. Obviamente la abuela de la cilia del aparato respiratorio mucho no sabía, pero la experiencia demostraba que sí, el agarrar frío era factor predisponente para una neumonía. Por debajo de 20 grados disminuye la velocidad de motilidad. Viste que el neumococo está ahí desaprófito, dando vuelta, aprovecha el revuelo, que no hay mucosidad que lo barra, mucosidad bronquial que lo barra y se mete. ¿De acuerdo? De ahí que, ¿por qué explico todo esto? Porque el primer grupo es un paciente totalmente sano, pero que lo más probable es que por frío se agarre una neumonía. Fíjense que el paciente sano tomó frío, comienza un cuadro agudo, brusco, fiebre, tos con expectoración mucopurulenta, disnea de grado variable, aumento de los glóbulos blancos y también el esputo con el directo ejecutivo puede llegar a servir. Y la radiografía es el dato de laboratorio más constante que hay en las neumonías, la radiografía. La radiografía es la que delata a la neumonía. ¿Está? Aún en las neumonías más solapadas que puedan haber, no hay neumonía que no tenga traducción en la radiografía. ¿De acuerdo? Por eso yo ahí les remarqué en la RX con el bloque neumónico, o sea, la neumonía bien característica. Germen involucrado el neumococo, como el más importante. Y el tratamiento puede ser ambulatorio o internado, dependiendo que cumpla o no criterios de internación. En los casos de que no lo vamos a internar, como vamos a ver después, acuérdense que esto igual es un resumen, esta primera hoja, como para que quede todo resumido acá, después está todo ampliado. A los que no lo vamos a internar, uno de los tratamientos más útiles sería amoxiclavulánico o macrólidos vía oral. Probablemente se lo hagamos 7 a 10 días y a las dosis estándar de ellos. Lo vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver el manual de antibióticos, así que ahí están todas las dosis con todo lo importante de los antibióticos. Por eso no les digo, la mayoría de las dosis no se las voy a nombrar acá. Amoxiclavulánico o macrólidos.
En el caso de que el paciente haya tenido criterios de internación, aprovechamos la internación para el uso de la vía endovenosa. Entonces, en este caso, fíjense que podrían usar penicilina G o ceftriaxona vía endovenosa. En este caso, si tuvo criterio de internación, probablemente sea más grave. Al ser más grave, necesite 10 a 14 días, ¿sí? No 7 a 10 como en que no lo internamos. La única mención que voy a nombrar de dosis acá va a ser de la acitromicina. La acitromicina, la acitro, es lo único que va a tener alguna curiosidad a la hora de administrarlo. Después lo otro va a ser lo estándar. La acitromicina se empezó a vender y se sigue vendiendo en 3 comprimidos de 500 miligramos. Durante algunos años nos usaron de conejo de India para ver si las neumonías podían ser resueltas con 3 días nada más, o sea, tomando 500, 500 y 500. Las conclusiones que se hicieron después de eso fue que la mejor forma de administrar no era esta, sino que era tomarse 500 el primer día como una especie de dosis de carga y después hacer una dosis de mantenimiento en la cual los parto a los otros comprimidos y tomo 250 el segundo día, 250 el tercero, 250 el cuarto y 250 el quinto. Tomándolo de esta manera, así, lo tomé 5 días, pero tiene una persistencia en tejido, sobre todo en parénquima pulmonar, de 15 días. En 15 días. Así que el efecto que me produce esto, tomarlo así, es como si yo hubiese seguido 15 días tomando el medicamento. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que se indica ahora. Alguien dijo, los sudacas no se curan. Sí, exacto. Viste que después viene, dice, ampliamente probado en Sudáfrica, Camboya, Vietnam, Costa de Marfil, y se nombran todos los lugares que... Y entre ellos a veces figuramos nosotros. Vos le das la dosis de carga primera, después ¿cómo haces? ¿Esperás? No, después le das al otro día 250. 250 por día. Lo que hace 5 días en total. ¿Por qué abajo pusiste 15? Porque la persistencia del tejido es de 15 días, de esta manera. Sigue viniendo de 500. ¿Cómo? Sigue viniendo de 500, digo. Sigue viniendo de 500, pero vos sabés que incluso ahora los laboratorios en el prospecto te aclaran que tome... Bien, sigue viniendo de 503 por una cuestión de que ya directamente lo tenían patentado así, formulado así. El azomicin. Azomicin, citromaca, citrina, hay un montón. Pero por ejemplo, algunos de ellos ahora vienen en cápsula de 250 y trae 6 cápsulas de 250. ¿Qué te pueden recomendar? Obviamente que le tome 2 el primer día. Cápsula de 250. Así que los comprimidos de 500 ranurados para que los o si no cápsula 250. Pero la forma administrarla, incluso ya en el mismo laboratorio te lo pone que lo administre. ¿Listo? Vamos a la otra. La otra es la neumonía en un paciente que ya hacía 10 o 15 días que venía con una virosis respiratoria previa. La virosis significó caldo de cultivo. Imagínense que vos estás con una virosis que despule el epitelio, o sea, saca el epitelio bronquial, aumenta las secreciones, eso está a una temperatura bastante importante, bueno, un caldo de cultivo en la cual es lógico que puede proliferar varios gérmenes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo me estaba curando del proceso viral y de repente empezó a subir la fiebre de nuevo y la expectoración se hizo mucopurulenta y se alteró el estado general. Listo, te agarraste una neumonía. Por eso yo ahí puse a modo de anécdota que eso era lo que la abuela decía que era la recaída. Habrán escuchado la frase que decía que
no agarres frío porque la recaída era peor que la enfermedad. Claro, porque la recaída era una neumonía, obviamente, no era la misma enfermedad, era otra, era una neumonía. Entonces, el otro actuó como caldo de cultivo. Van a ver que en mayores de 60 años, muchas veces, los cuadros que aparentemente son virales, igual se tratan con antibióticos y se está aceptado que se utilice, porque la posibilidad de hacer infección es muy alta. ¿De acuerdo? Fíjense entonces, este tiene una virosis previa de varios días, la cual se sobreinfecta. Gérmenes involucrados, neumococo, hemófilus y estáfilo. Hemófilus y estáfilo. Entonces agregan otro germen. El tratamiento es el mismo, idem, pero podemos agregar la cefalosporina de segunda generación como otra opción más. Recuerden que para muchos autores la cefalosporina de segunda generación son consideradas antihemófilus, son la cefalosporina antihemófilus la de segunda. Por eso la de segunda acá sería útil, tanto parenteral para el que decidan internarlo como oral para el que lo quieran tratar en forma ambulatoria. Vamos al tercer grupo. El tercer grupo sería el paciente EPOC o alcohólico. Cuando veamos criterio de internación van a ver que con eso solo, EPOC o alcohólico, ya prácticamente se interna. Por eso acá el cuadro es más grave. Los gérmenes involucrados, está el neumococo, sigue a la cabeza, le sigue el hemófilo, pero aparece anaerobio y Klebsiella. Como aparece anaerobio y Klebsiella, es que comienza a tomar jerarquía el uso del aminoglucósido para gram negativo y los antianaerobios tipo clindamicina o metronidazol. Si tuviesen que elegir, la clinda se concentra mejor en el pulmón. La clinda para pulmón. Les explico algo que esta mañana surgió el tema y yo lo dibujé, así también ya queda un grupo igual. A veces se hace esta pregunta en clínica. Si agarramos diafragma y barrera hematoencefálica, ¿sí? Generalmente decimos que los que mejor concentración para anaerobio tienen del diafragma para abajo es el metronidazol. Por eso lo habrán visto en el gineco y en uro al metronidazol como uno de los más usados, incluso para abscesos abdominales, en gastro, también se lo menciona. Metro para abajo. Pulmón, todo lo que sea pulmón, la clinda se concentra muy bien, lo vamos a explicar mañana, en los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares se concentran muy bien, porque la clinda no viene en pulmón. Y barrera hematoencefálica de cloranfenicol. Medicación antigua, cuestionada, el cloranfenicol, pero que sigue vigente. Ahora, si no les gusta todo esto, no hay problema, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Cefalosporina de segunda generación llega a cualquier lado. ¿Está? En cuanto a efectividad, céfalo de segunda y las otras tres, ¿cuál? Y yo diría que el peor de todo es el cloranfenicol. Pero después metronidazol. La cefalo lo que tenés es la muy poca toxicidad. Metronidazol no lo podés dar en embarazada. La clinda, ¿te acordás que es la de la colitis pseudomembranosa? La clinda. Bueno, seguimos. Vamos al cuarto paciente. El cuarto paciente presenta un cuadro totalmente diferente a lo que dijimos hasta acá. Porque el cuarto paciente, fíjense que es el que tiene una intersticial.
Este es una neumonía por micoplasma o clamidia. Por lo menos micoplasma o clamidia en nuestro medio. En otros lugares, en otras geografías, podríamos haber agregado la Moraxella catarrhalis y las rickettsias. Pero acá no van a estar, ¿de acuerdo? Yo la nombro porque ya la ven haber estudiado en infección, se la ven nombrado en otro lado, ¿sí? Y que antes que alguien pregunte por la Moraxella, prefiero nombrarla yo. ¿De acuerdo? Y la ricketsia, ya saben que es de la montaña rocallosa, la ricketsia la ubican. Ricketsia da la fiebre Q, la fiebre ondulante, la fiebre por arañazo de gato, el tifus exantematicus, la ricketsia produce. Acá en Argentina, ya la vamos a traer, con los cambios de clima que hay, todo está, estamos teniendo cada cosa. Fíjense esto, son intersticiales, subagudas, tienen astenia, tos seca, febrícula, falta de respuesta a los beta-lactámicos y la placa muestra un infiltrado bilateral. Micoplasma y clamidia los responsables. Mire, el paciente se los cuenta así: dice, vengo doctor porque ya hace como 20 días que estoy con tos seca, a veces escupo algo transparente, blanco, pero más vale me cuesta expectorar, tos seca, febrícula, me siento mal, malestar general, y me bajé una caja de Octamox y no me hizo nada. Ese dato, falta de respuesta al beta-lactámico, es un dato clave para orientarte a la típica. Le pedís la placa a este paciente y te encontré infiltrado bilateral. A veces da la imagen de milio esmerilado, imagen de milio esmerilado, reticular, parecía neumocitis cariño, que era una cosa así bilateral. Con esto ya prácticamente tenés el diagnóstico de que tiene una típica. Por eso la falta de respuesta al beta-lactámico es un dato muy importante. Micoplasma y clamidia, se deben acordar que eran gérmenes bastante complicados para diagnosticarlos, para hacer el etiológico, no se cultivaban bien, era difícil sacar la muestra. Hoy micoplasma y clamidia generalmente se hace por serología, se hace PCR. Lo que pasa es que el PCR sale una fortuna por micoplasma y clamidia gastar en un PCR, así que con todo el cuadro que dijimos, más la placa con infiltrado bilateral, se hace tratamiento directamente empírico. Bien, respecto al tratamiento, dos comentarios. Primero, que como ve la cantidad de días es mucho superior a la de las neumonías típicas. Acá estamos hablando de prácticamente el doble de días, doble o triple. Estamos hablando de 14, 21 días como mínimo. Primer comentario. Segundo comentario, si estuviesen leyendo una literatura anglosajona, el orden hubiese sido al revés, hubiese dicho tetra macrólido, porque los yanquis tienen que cubrir primero, lo mismo que los ingleses, van a tener que cubrir primero la ricketsia, y la ricketsia se mueve mejor con tetra, por eso es tetra macrólido, el orden que da Washington, por ejemplo. Pero en Sudamérica, como no hay, el orden está invertido, es macrólido de primera y tetra de segunda. Digo, ¿hay alguna otra razón por la cual sea macrólido de primera y tetra de segunda acá? Sí. El macrólido es más barato, el macrólido no está contraindicado en la embarazada y el macrólido se puede usar en los nenes. O sea, hay muchas razones por las cuales el macrólido es de primera y la tetra de segunda. Igual esto ya seguramente ya lo vieron, que parecían en bibliografías diferentes que usaban, si era tetra macrólido o macrólido. Bueno, ¿listo? En el caso de el último grupo, es el que tiene una neumonía necrotizante, un absceso o un enfisema. Vamos a hablar directamente del que tiene el absceso pulmón, que sería la entidad más importante. Necrotizante y absceso es casi la misma cosa. En este caso el paciente está mucho más grave, tiene tos con expectoración y es muy característica la fetidez. El resto es igual, tiene
la fiebre, la alteración general, la disnea, todo, pero la fetidez del anaerobio. Acuérdense que los anaerobios cuando producen absceso producen olor a huevo podrido. Así que cuando en la sala tenés un paciente con un absceso por anaerobio, generalmente lo diagnosticamos. No hace falta microbiología para este diagnóstico. Respecto al tratamiento, es Clinda y Mipenem. Después, si van a usar penicilina, va a tener que ir asociada a aminoglucósidos, o penicilina más aminoglucósidos, o cefalotocin y cuarta. ¿Por qué todo este arsenal? Porque estamos hablando de anaerobios más gram negativo. Anaerobio y gram negativo. ¿Listo? En ese orden es primero elección. Sí, prácticamente siempre es el orden, pero queda siempre sujeto a cada paciente. Bien, A las interacciones, los costos, todo eso, la disponibilidad. ¿Está? Bueno, dejamos las extrahospitalarias y vamos a las intrahospitalarias. Las intrahospitalarias, acá también no hay por ahí un consenso muy rígido de qué es intrahospitalaria, pero cuántas horas tenés que tener internado. Pero generalmente se acepta que para que sea intrahospitalaria tienen que haber pasado 48 a 72 horas internados y es hasta 5 días después del alta. ¿Está? Supongo que en infecciosa estuvieron lo mismo. 48 a 72 horas internado y empezaste con la neumonía, ahí sí, bueno, te la agarraste acá en el hospital y hasta 5 días después del alta. ¿Vio? Bueno, neumonía entonces intrahospitalaria, esta es la definición. ¿Quiénes están en este grupo? Fíjense que está. Una es el paciente que está hospitalizado o que está en un asilo de ancianos. Ninguno de los dos tiene por qué estar grave, estos dos. Pero lo que tienen en común es el hacinamiento, el hecho de la población. ¿Por qué el del asilo de ancianos está en el mismo grupo del que está hospitalizado? Pero no es el que está hospitalizado en UTI, es que está hospitalizado en la sala. El único factor acá es el hecho de que haya mucha gente, diría. Después el otro grupo es de broncoaspirados y el otro que le sigue, este sí está embromado, este está en UTI con AMR. Porque al último es tan especial que este lo tenemos que estudiar aparte, que es neutropénico, es un tema aparte, ¿sí? Porque clínico del paciente neutropénico solo. Respecto a las neumonías intrahospitalarias, acuérdense dos cosas claves, que son más graves con menos síntomas. Siempre la neumonía intrahospitalaria es más grave pero con menos clínica. Fíjense que tiene un cuadro grave con menos síntomas, el laboratorio es poco fiable, el hemograma es variable, pero la RX dijimos que era la más delatadora de todo, o sea que la RX es la más importante. También sirve el hemocultivo, que puede ser positivo, y en algunos casos se recurre a la broncofibro como para sacar muestras. Pero acuérdense que los procedimientos invasivos resérvenlo únicamente para duda diagnóstica, para cosas. La otra que se hacía bastante hace unos años atrás era la punción transcricotiroidea. Se tienen que agarrar para hacer una de esas, clavarla. Así que ahora, bueno, de última se toma la broncofibro para sacar este tipo de muestras. Bien, ¿cuáles son los gérmenes involucrados? En el primer grupo, fíjense que está el neumo, sigue el estáfilo, el hemófilo quiere decir primero, el estáfilo después, la Klebsiella y la pseudomonas. El segundo grupo, como está broncoaspirado, es anaerobio y gram negativo, igual que el del necrotizante y empiema, igual. Y el de la AMR, los gérmenes son igual que el primer grupo, neumo, hemófilo, estáfilo, Klebsiella y pseudomonas. Digo, si son los mismos gérmenes, ¿por qué no lo pusimos en el mismo grupo? Porque en realidad lo único que son igual son los gérmenes, pero el paciente es totalmente diferente.
Uno en el asilo y el otro está en UTI. Bueno, y el tratamiento de esto es céfalo de tercera o cuarta, imipenem o meropenem, amikacina más penicilina o vancomicina. Como ven, es un arsenal bastante poderoso. No dice aminoglucósido más penicilina, dice amicacina de los aminoglucósidos. ¿De acuerdo? Porque dentro de los de aminoglucósidos era el único que tenía protección de cadenas laterales. Es el único que las bacterias no logran hasta el día de hoy destruir. Bien. Bueno, y de esta última parte, como regla general, ténganse como criterios diagnósticos los pacientes mayores de 60 años, falta respuesta tras 72 horas de antibiótico aparentemente bien hecho, presencia de comorbilidad, insuficiencia respiratoria, riesgo social, etc. Después los ampliamos, pero eso así ya les quedaba así en el cuadro. Bueno, quedó el cuadro entonces. A modo de resumen, tenía todo lo importante acá. Bien, ahora vamos a ir a desarrollarlo completo. Fíjense algunas de las preguntas que uno se hace con este paciente. Primero, en una infección lo que el paciente tiene, ¿qué tan grave es el cuadro? ¿Cuál es el patógeno más probable? ¿Cómo identifico al patógeno más probable? Pero la otra, ¿y vale la pena? ¿Es necesario tener que identificar al patógeno más probable? ¿Qué métodos complementarios utilizo para el diagnóstico y qué tratamiento implemento? Y ahora lo vamos a contestar con la estadística argentina. El 90% de las neumonías en Argentina se manejan en forma ambulatoria y empírica. Lo tienen anotado en un cuadrito ahí arriba. ¿Sí? ¿Está? Entonces el 90% son ambulatorias y empíricas. ¿Cómo hiciste el empírico? Te basaste en el cuadro que hicimos recién. Entonces, sabiendo qué era lo que más probable tenía el paciente y usaste un buen antibiótico en forma empírica. Segundo, es la quinta causa de muerte, la neumonía, quinta causa de muerte en mayores de 60 años. De ahí lo de criterio internacional mayores de 60 años, en 65, porque es la quinta causa de muerte. Está después de los tumores, de las patologías cardiovasculares, las cerebrovasculares y los accidentes. Bien. Después, miren el otro cartel. Un retraso de 8 horas en la administración de la primera dosis de antibiótico al internarse aumentó mucho la mortalidad. De ahí que se usa tanto el tratamiento empírico y sobre todo en mayores de 60 años es preferible dar antibiótico de más que de menos. Voy a leer lo de la epidemiología. Las infecciones del tracto respiratorio no todas requieren antibióticos, ejemplo algunas son virales, pero las neumonías sí. Por eso el uso excesivo de antibiótico ante la duda. Un retraso de 8 horas en administrar la primera dosis de antibiótico al internarse aumentó la mortalidad. En nuestro país habría unas 200.000 neumonías al año. ¿Sí? Todos estos datos son de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es el consenso de los neumonólogos, que son los que publican todo esto. Bueno, después los factores de riesgo para tener neumonía, después lo veremos después. Y ahora sí, vamos al diagnóstico, a la clínica. Acá, de la clínica, que ahora la vamos a leer, están puestos los porcentajes de los síntomas. Por supuesto, como les dije en otros temas, no los estudien los porcentajes, pero es como para tener una idea si había que nombrarlo o no había que nombrarlo. Porque, por ejemplo, si se fijan en el segundo renglón, ¿sí? Y a uno le preguntan qué produce la neumonía y arranque con hemóptisis, la neumonía, va a haber problemas, porque 16% nada más de los pacientes con neumonía tienen hemóptisis. Entonces, por ahí a veces viene bien, aunque sea reojear los números para saber qué era frecuente y qué no era frecuente. Bueno, vamos a leer entonces esta parte de sospecha clínica. Esto necesito que lo leamos. Bien, bueno. ¿Quién va a leer en este grupo? Gastón, dale.
Sospecha clínica consiste en síntomas típicamente respiratorios como tos, 86%, disnea, 72%, expectoración, 64%, dolor pleurítico, 46% y hemóptisis, 16%. Predominantemente manifestaciones sistémicas, sobre todo astenia, 91%, sensación febril, 74%, anorexia, 71%, cefalea, 58%, o mialgia, 51%. La forma de presentación varía considerablemente de unos pacientes a otros. En general, los ancianos suelen tener un cuadro clínico menos florido que los pacientes más jóvenes, lo que no debe interpretarse como expresión de una menor gravedad de la neumonía. En exploración física, los signos más frecuentes son taquipnea, 49%, taquicardia, 41% e hipertermia, 34%. En un paciente con síntomas subjetivos de infección respiratoria, el diagnóstico clínico de neumonía se realiza habitualmente por el hallazgo en exploración física de signos de consolidación pulmonar. Sin embargo, los médicos frecuentemente discrepan acerca de los hallazgos de auscultación torácica y, además, los signos específicos de consolidación pulmonar están ausentes en el 66% de los casos de neumonía que precisan de ingreso hospitalario, y en más del 85% con forma menos grave. Te interrumpo un segundo. Sí. Fíjense entonces que el examen físico tendría el famoso síndrome de condensación. ¿Se acuerdan del neumo, las vibraciones vocales aumentadas, la ausencia vesicular, la tuk-tuk-tuk, la matidez? ¿Qué pasa? Agarramos 10 estetoscopios, los ponemos y tenemos 20 opiniones diferentes de qué es lo que estamos escuchando. Como decíamos el otro día, en ruido respiratorio es bastante inespecífico, bastante subjetivo y discutimos bastante, muchas veces incluso entre los colegas, de qué está escuchando cada uno. Encima, el verdadero síndrome de condensación que tiene todo, digamos que el paciente tiene que ser un paciente de libro para que aparezca. ¿Por qué? Porque si la neumonía es muy grave, no hubo reacción inflamatoria, no aparece la condensación por lo grave que era la neumonía. Si la neumonía es muy leve, no se llegó a formar el bloque, tampoco aparece porque era muy leve. Entonces, como viste ahí, falta en el 66% de los pacientes graves y hasta en el 80 y pico de los pacientes con neumonía leve. Por eso lo del examen físico es bastante inespecífico. Lo que sí, algo tenés que encontrar en el examen físico, porque como vamos a leer ahora, si uno no encontrase nada en el examen físico, las posibilidades de que sea una neumonía serían menos del 1%. O sea, algo tenés que encontrar de todo esto, pero no esperen buscar el síndrome de condensación completo, con todo esto, porque la mayoría de veces no está. Vamos a seguir leyendo. Cuando no existe ninguna anomalía en la exploración física, la probabilidad de que exista una neumonía es menor del 1%. No hay una combinación de datos de la anamnesis o hallazgos semiológicos que confirmen la presencia de neumonía, y en general las manifestaciones clínicas no son capaces de detectar alrededor de la mitad de las neumonías radiológicamente manifiestas, especialmente en el paciente anciano. Bien, de acuerdo. Fíjense que el examen físico no detecta neumonías radiológicamente manifiestas. Volvemos a insistir en que la radiografía es el método diagnóstico más fiable. Esta es una pregunta que en el examen siempre se hace: ¿cuál es el mejor método diagnóstico de la neumonía? Todos contestan el cultivo del esputo. Es la placa el mejor, ¿de acuerdo? No el cultivo del esputo, no la microbiología, es la radiografía. Bien, otros estudios que se pueden hacer bacteriológicos, bueno, acá está aplicado lo del Gram y el cultivo, es lo que yo les estuve diciendo, así que lo vamos a saltear, después lo pueden leer. Lo que sí, cuando den vuelta a la hoja van a encontrar el hemocultivo. Respecto al hemocultivo, se asocia mucho con mal pronóstico. Mucho con mal pronóstico. Allá en el hospital, en una oportunidad, habíamos seguido a muchos pacientes con neumonía y los numeritos que se habían armado en el hospital era que de los internados, de los pacientes internados en neumonía intrahospitalaria, no de todas, de las intrahospitalarias, el 25% de los pacientes tenían hemocultivo positivo. Lo curioso es que de ese 25%, el 25% se moría. Entonces, los que tenían hemocultivo positivo siempre son considerados pacientes de riesgo de mal pronóstico, porque el hemocultivo positivo denota más gravedad. La aplicación obviamente es muy simple, porque ya tener una bacteriemia te predispone a una sepsis, a un cuadro séptico.
Y si hay bacteriemia, si hay hemocultivo positivo, probablemente sea un paciente inmunodeprimido, o sea que algo tenía que tomar. Bien, la radiografía, después vamos a ver algunas placas ahí de neumonía. La radiografía es lo que explicamos recién, dijimos que era el mejor método confirmatorio. Y otros estudios, acá aparecen las serologías para las cosas raras, porque acá está el PCR que nombraban para micoplasma, clamidia, que eran dificultosas a la hora de diagnóstico. Muy bien, de diagnóstico, criterios de internación. Los criterios de internación siempre se aclara en neumonía, que son sugerencias, no son rígidos, o sea, ¿tiene más de 65? No como criterios. No, son sugerencias, ¿sí? Se lo llama criterio por una formalidad. Fíjate que tenés edad más de 65 años. ¿Sabes que tenés pacientes que tienen más de 65 años y están 10 puntos? Y ves otro en el hospital que cuando le preguntás la edad te dicen 40 y vos lo mirás y dices, yo he visto 120. Porque están pero arruinadísimos. Bueno, y vieron las mujeres, no te dice, ya no te dice, cuando tocan en un lugar que decís, edad 17. Vos la mirás y le daba, sí, pero mal, o sea, le daba 50 mal. Esta, la tercera. Realmente no. Sí. Así que bueno, por eso lo de la edad, muy, hay algunos que están hechos bolsa a esa edad y otros que nada que ver. Mal medio socioeconómico. Yo también hay muchas formas de interpretarlo a esto, pero me parece que si estamos en invierno, el paciente vive en un ranchito de chapa con piso de tierra y está con diagnóstico presentivo de neumonía, mandarlo a la casa es condenarlo a muerte el paciente del invierno. Eso es lo que se llama también riesgo social. A veces se internó por el riesgo social. Presencia de enfermedad asociada, comorbilidad. Acá también uno puede nombrar una lista enorme, pero todo depende en qué grado están y si están compensados o no compensados. Por eso son sugerencias. Sospecha de aspiración, alteración de conciencia, criterios de severidad serían signos de insuficiencia respiratoria. Y el otro, mala respuesta tras 72 horas de antibiótico bien hecho. En este caso conviene internarlo porque algo no anda bien. Bien. Y ahora pasamos a la parte de los tratamientos, que en realidad ya están, los tratamientos lo que vimos en el cuadro, pero le hago mención de los que le había comentado hoy. La pauta de la Sociedad Americana, acá de Patología Torácica, esta eran los que lo dividieron en 4 grupos originalmente, que era lo que yo le decía que la mayoría de las publicaciones de Washington estaban divididos de esta manera: el menos de 60, más de 60, después el que necesitaba ingreso a la sala y el que necesitaba ingreso a UCI. Que bueno, esta ahora no hace falta que lo sepa. La otra es la del consenso argentino de neumonología. Y estos son los que lo dividieron en 3. Esta página ténganla presente, está buena. Como que algunos ya deben haber andado purgueteando en esta, pero acá se publica todo lo de neumonología de Argentina, todo lo que era lo del consenso de rango pleural, todo eso está todo publicado acá. La sigla es Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Porque uno estaría buscando la N de neumonología, pero de medicina respiratoria. Bien, así que ahí hay actualización. Ahora, por supuesto, no se coman un canal, pero tenganla presente para alguna otra vez. Y Gastón, ¿podés leer lo que sigue? Respuesta. La mejoría ocurre dentro de 3 días. El paso a vía oral de los internados se basa en el alivio de la tos, disnea, fiebre, aferible en 2 controles de 8 horas, descenso de glóbulos blancos, adecuado tránsito intestinal. El tratamiento se mantiene los primeros 3 días, a menos que haya un evidente deterioro clínico. Hasta un 10% no responden al tratamiento inicial y demandan un replanteo diagnóstico. Presencia de gérmenes resistentes, un poco habituales, complicaciones, etc. La duración del tratamiento de un tema no resuelto. Bien, la duración del tratamiento es un tema no resuelto porque se ajusta generalmente a cada paciente. A veces una pregunta que se hace en clínica es qué pasa si tras 48 horas
de tratamiento el paciente todavía no experimentó mejoría, ¿sí? Se esperan 24 más, ¿de acuerdo? No hagan cambio con 48 horas, esperen hasta 72 horas. La respuesta es que a las 72 horas se considera que la cosa viene todo mal, que habría que hacer replanteo. ¿Listo? Y lo último de neumonía, si dan vuelta a la hoja, aparecen las famosas tablas de APS, que son los criterios de internación que están vigentes en este momento. Bueno, ¿quiénes las habían visto estas tablas? ¿Las habían estudiado, usado? ¿Son infecciosas o empíricas? ¿Sabes? Porque en algunos lados por ahí todavía no las habían mostrado, visto, pero es lo que está vigente en este momento, las tablas, ¿sí? Acá en Rosario, esto de APS, muchos ya no tienen. Pero cuando uno está en un lugar medio aislado, yo estuve trabajando en plena selva con un equipo de salud, y ahí estas cosas sirven, porque uno se las enseña a la gente sanitario. Cuando hicimos un equipo de salud que estuvimos en lugares bien raros, las chicas que eran generalistas, por ejemplo, el generalista, cuando vos salís de la gran ciudad, el generalista es espectacular. El generalista, se habían llevado un libro de APS donde figuran todas estas cosas, y lo que habían hecho esto, lo habían hecho en cartulina grande, y habían llevado varias. Entonces, por ejemplo, los diferentes asentamientos donde íbamos, en el dispensario, lo pegaban y se lo enseñaban a usar a la gente de salud. Bien simple. Dice, bueno, usted mire, esto, si esto contesta que sí, tiene que ir a esta otra tabla. Si no tiene esto, no tiene esto, le da cierto valor. Bueno, y así explicando, entonces con eso, el agente de salud tiene más herramientas para saber si pide que se lo traslade, pide una ambulancia, pide una camioneta, pide cualquier cosa para trasladar a un paciente o no. Porque si acá en Rosario sería ridículo que pongamos eso en una guardia, pero cuando está en un lugar remoto, esto sí tiene importancia. Les aclaro esto porque si no, cuando lo vean así es una pavada esto, pero realmente cuando está fuera de las grandes ciudades sirve. La chica, la generalista, en el libro este de APS, les digo un libro, APS, es de la OMS, y está en la biblioteca de la facultad, está, si en algún momento lo quieren comprar, lo pueden tener, es un libro excelente, un libro gordo así. Está cómo hacer cepillos de dientes usando juncos de diferentes lugares, de diferentes territorios, cómo hacer jabón usando no sé qué yuyo había que buscar, qué raíz. O sea, está para hacer todo lo que hace APS en los lugares más remotos, que si vos lo lees acá decís, pero ¿qué querés saber esto? Pero estando en lugares raros, vienen re bien todo ese tipo de cosas. Bueno, fíjense cómo funciona esto. Paso 1. Se considera que un paciente con neumonía adquirida en la comunidad presenta clase 1 si no presenta ninguno de los siguientes 3 ítems. O sea, vos te preguntás las 3 cosas y las 3 la contestaste que no. Digo, ¿tiene más de 50 años? No. ¿Tiene historia de alguna de las siguientes condiciones coexistentes, o sea, comorbilidades? No. ¿Tiene alguna alteración del examen físico de la persona de condición? No. Listo, esa es clase 1. Ahora, paso 2. Si el paciente presenta cualquiera de los 3 ítems que acabamos de decir, o sea, cualquiera de las 3 preguntas, si la contestaste sí, tenés que ir al cuadro de al lado. Y el cuadro de al lado empieza a sumar dependiendo de qué cosas tiene el paciente. Arranca con la edad. Fíjense que la edad de los hombres y las mujeres la edad menos 10. ¿Sí? De menos 10
después como siempre se sacan años para decirme, dígame la verdad, yo te le voy a sacar 10 yo. Así que en la edad menos 10 el de la mujer. Y después entras a sumar, por ejemplo, digo, vive en un geriátrico, sí, listo, eso vale 10 puntos. 10 puntos que está mal, porque 10 puntos no es que... Después enfermedad neoplástica 30, hepática 20, y bueno, por ejemplo, allá con el examen físico, también alteración de conciencia, frecuencia respiratoria. Después fíjense el último, allá con laboratorio y placa, pH menos 735, 30 puntos, vale, por ejemplo. Parecen los jueguitos, viste, cuando te va dando... Pero este te saca vida, en vez de darte... Una vez que uno terminó esto, obtuvo un puntaje. Se van a la tabla de abajo. El primer grupo era los que habíamos contestado todos que no. Entonces directamente eran clase 1, riesgo bajo, puntaje no tiene porque no lo pasamos al cuadro. Tratamiento se recomienda ambulatorio y la mortalidad es muy baja, 0,1 a 0,4%. O sea, no se te puede morir. Clase 2 tiene riesgo bajo, tiene menos de 70 puntos y pueden hacer un tratamiento ambulatorio o una internación breve. En estos lugares que yo les decía remoto, en internación breve, olvídalo, porque no lo va a llevar, no va a llamar para trasladarlo 200 kilómetros para que esté 3 días. O sea que eso, imposible que se haga acá, no habría problema. Puedes tener a alguien 2 o 3 días, no sería tan complicado, excepto que no haya cama, que es el problema que pueda haber. Mortalidad 0,6 a 0,7, o sea, bastante baja. Clase 3, siguen con riesgo bajo, 71 a 90 puntos. Tratamiento también, ambulatorio o internación breve, mortalidad 2,8, sigue siendo baja. Pero cuando se fueron al clase 4 y clase 5, fíjense que el puntaje es más alto, se tienen que internar, sí o sí, y la mortalidad de 4 a 10 para el clase 4 y más de 10% para el clase 5. Por ejemplo, el agente de salud, lo que se explicaba que aquellos que sumaban y pasaban los 90 puntos, eso sí se pedía que sean internados, se pedían que se trasladen a los pacientes. ¿Quedó esta neumonía? Bueno, si alguna vez anda en algún lugar así medio remoto, les va a servir todo lo de APS. Bien, neumonía, listo. Vamos a descansar 2 segundos y vamos a pasar a antibióticos. Hay que aprenderse todo. No, para nada. Voy a explicar, decir que se pasa una tabla que le asigna un valor de acuerdo a la edad de los hombres, de las mujeres se le resta bien, y después se le va poniendo puntaje dependiendo de qué cosas tiene. Si algunas cosas valen 10, otras 20, otras 30, otras 30, pues bueno, y ahora vamos a pasar a lo de antibióticos. Está bien. Estábamos todos en 13, ahora son todos 8, 9, 10, pero me dijeron que no cae
segundo lo miraba bien, pero en realidad la primera día de mayo, Uy, después del 4 de diciembre, figuramos más. trabajo decía que se podían ¿cuántos temas quedan de? La segunda va en más, miércoles, ¿Dónde Eso digo que te necesita muscular, lo que ocurrió. Yo me cuelgo porque la mitad de Creo que algunos comen todo. Claro, yo en lo que tengo Era la cosa que tenía que copiar la Claro, pero igual no anda bien, vos vas a hacer una prueba de diagnóstico, si anda bien, la pegás, no sacás la insulina ni ninguno de los dos. Uno, tres, cuatro. Una cosa como una punta que la entiendo. Perdón, el examen, claro, el examen de 1 de marzo. El 3, pero es avanzado, claro, más tarde, la otra materia para la excepción del 16, el 9, la llamamos, y la van a ser la práctica y 1 de marzo por el miércoles. No, no lo noté. Pero cuenta 2 puntos, 6. Son medio puntos cada uno. 3 puntos por curso. Vos vas a hacer 24 cursos, vas a tener 3 puntos. 3 puntos. Sí, como los idiomas. Ojo que algunos son extensión, valen menos todavía. Y te valen, ¿entendés? ¿Cómo? Que los cursos valen medio punto, pero si una extensión universitaria, eso valen 1/4, creo. Algo así. O sea, que tienen 40 horas Y con evaluación. No, más de 4. Me han hecho 60 ahora. No, más de 30, pero los estoy 30, 32. 30 horas. Más de 30. Hasta 6, 6 cursos porque dan medio punto cada. Y le sumás 3 puntos, después haciendo lo que vos quieras. Después puedes hacer lo que quieras. Todos tienen así, todos solo los que estudian los que son, hay un límite de puntos, que otros títulos que tengan. Claro, sí, publicación de trabajo y otras cosas. Igual vos te pones a mirar ahí cada cosa que da puntos. Y la creo que te dan puntos en la Olimpiada. Sí, creo que van a ser Olimpiadas en el vóley, fútbol. Pero no sé si es cierto eso. Sí, ¿Está? Encima eso es un verso, Igual están de una vez, no puedes por nada y no tienen acá, pero algunos consejeros están estudiando, están sentados en la mesa. Hay algunos que hacen cosas y otros están sentados al pie tomando más. Yo no te puedo creer más que te dan puntos. Te pasás la vida juntando puntos. Es así. Además, un sistema que te hace hacer pavadas que no te sirven y que no te interesan. Claro. Yo estaba ahí en el colegio médico, había un curso de traducción de letras médicas en inglés. Yo hice varios años en inglés. Me dijeron, hacé natural. Es una vez por semana, el horario está piola, y gente que no tiene noción de inglés. Y dicen, este año. O sea, entonces, aprenden, no aprenden nada. Claro. No saben inglés, no saben portugués, no saben, pero el tema es sacar el medio punto. O sea, es un sistema
que te hace hacer una estupidez tras la otra. Mañana te dicen, mira, hay un curso de punto y de aquí, que te da medio punto, y todo el mundo corriendo a hacerlo. Y no lo vas a usar nunca, pero estás como un sistema que no te lleva a nada. Sí, y encima los precios también de los cursos, también. Y encima los precios, porque no era un curso de son un curso que no sirve para nada. Sí, pero después te la entrevista, si vas a hablar inglés, el tipo te hace entrevistas, se da cuenta. Ya sé, yo te hablo de la estupidez de los puntos. del curso que hayas hecho, porque los cursos de interpretación de texto es una que toman. Cuando terminas de preguntar los puntos tenés que tenemos para vos un puesto en pan. Buscar algo que te guste. Pero de paciente, ¿no? Yo todas las cosas que hice en la secundaria las voy a empezar a recopilar, a ver si me entiendo. No hacía computación con la computadora como Pero todo falta acá uno, falta amigo, hay una mano. no lo puedo creer. Hay uno que se mudó, y el otro seis. Seguro que se mudó y Los que estaban hace bastante, uno de las que que estaban en la Cruz Roja. Era, salió un certificado, un curso que hice, que a veces estaba de mudar en uniforme. Se había mudado después, viste ahí, no sé dónde está, en la cuadra de la facultad. Se ha venido ahí, después. ¿Ah, de cirugía? Eso. Ah, yo le dije. No tenía idea dónde están. Había certificado para que no lo están haciendo más. No, porque no. También lo de los sábados. No me acuerdo de día. Sí, que no trabajan con sábados. No están haciendo. De lo último creo que va a haber. No me acuerdo. Sí, eso es lo que está Vos, María Laura, antes de irte, se me habló que te di lo de ayer. Bueno. Tienes que darme el mío, ¿no? ¿Eh? Tienes que darme el mío. ¿De ahora? Lo todavía no No, me quedé pensando. Bueno, vamos a arrancar entonces con esto del manual de antibióticos. Ahí en la primera hoja tienen el bicherío. ¿Por qué está puesto el bicherío? Porque ya lo agregué hace varios años, porque me pasaba muchas veces de que arrancábamos a aplicar los antibióticos, en este curso eran positivos, eran negativos, y algunos se animaba y decía, no podemos hacer un cuadrito con los bichos, a ver, clasificar cuál era cada uno, todo. El tema es que no es un cuadrito, había que ponerse a escribir un montón de cosas y nos llevaba un rato largo. Entonces directamente digo, bueno, total, el que lo sabe, lo refresca, y el que no se acordaba de una cosa, le viene bien. Así que hacemos un repaso del bicherío. Cuando hablemos de coco gram positivo, vamos a hablar de estreptococo y estafilococo, nada más. Si querés, la rueda, ¿no? Así. Fíjense que de estáfilo tiene estáfilo coagulasa positivo y estáfilo coagulasa negativo. Respecto a los estáfilos coagulasa positivo, el estafilococo aureus, que a su vez uno lo cultiva en presencia de meticilina y ve si crece o no crece. Si se muere con la meticilina es un meticilino sensible, pero en Argentina no hay meticilina. Pero cuando vos decís meticilino sensible, es sinónimo a cefalosporino sensible. Cefalosporino sensible. Si decís meticilino resistente, es cefalosporino resistente. Va a haber que usar banco. Entonces ahí tienen que para meticilino sensible, cefalos de primero, clínica. Y para resistente, banco, rifan. Sería lo más importante. Los coagulasa negativos, el mismo criterio. Por ejemplo, esto lo vimos en endocarditis.
Estreptococos. El beta hemolítico del grupo A sigue siendo sensible a penicilina sódica. Lo habíamos visto, por ejemplo, en fibra reumática, que hicimos una breve mención que era cruzada con esto. Después está el neumococo, que lo acabamos de ver en neumonía, también va a ser mencionado en meningitis. Y acá puede ser ceftriaxona, amoxiclavulánico o macrólido. Obviamente, si uno dice neumococo en pulmón, es una cosa, y si dice neumococo en cerebro es otra, porque el macrólido no pasa a la barrera hematoencefálica, así que el macrólido no va a servir para el sistema nervioso. Después, el enterococo y el virulence los habíamos visto en endocarditis. ¿Se acuerdan que el enterococo se llama también Streptococcus fecalis y necesitaba penicilina más aminoglucosiosis? El virulence era penicilina soja. Pasamos a los cocos gram negativos. Esto era fácil porque eran las neiserias, gono y meningo. El gono es quinolona o ceftriaxona, lo vamos a ver en artritis séptica, por ejemplo. En artritis séptica lo vamos a nombrar. Y el meningo, ceftriaxona o penicilina G. Generalmente ceftriaxona porque la principal localización es meningo, es la meningitis, así que por eso necesitas ceftriaxona que se concentra bien. Bueno. Y después de eso pasamos al grupo de los bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos son todos los productores de infecciones urinarias. Escherichia coli y sus amigos. Escherichia coli, Proteus, Acinetobacter, Klebsiella serratia, Enterobacter y la Pseudomonas. Fíjense que cada grupo tiene el malo del grupo, el rebelde del grupo. En los cocos gram positivos fue el Staphylococcus resistente. En esta es la Pseudomonas, que podríamos haber usado algunos de los antibióticos mencionados para todo el grupo, para Escherichia y todo el grupo, quinolona, Bactrin, amoxiclavulánico, cefalexina o aminoglucosa. Pero la pseudomonas puede necesitar la cefalotercera anti-pseudomonas, un antibiótico especial para ello. Después pasamos al grupo de los bacilos gram positivos. Esto mucha utilidad para nosotros no tiene. Figura acá el bacilo anthracis, el del anthrax, este que fue usado como arma bacteriológica, el que venía por correo. ¿Se acuerdan de él? Entonces una psicosis había armado después con todo. Claro. Bien. Después, bueno, listeria, no nos interesa. Y allá arriba tienen bacilos gram positivos, pero del grupo anaerobio, gram positivo anaerobio, que son los clostridios. Si uno quisiera agregarle más cosas, le diría también esporulados. El tétano, el botulismo también es esporulado. La cuestión que en estos nos interesaría el perfringen, que el perfringen es el de la gangrena gaseosa, que sirve la penicilina G, y el clostridium difficile, que este era el de la colitis pseudomembranosa. ¿Se acuerdan de la disbacteriosis de otros antibióticos que permitían que prolifere este? Tratamiento metronidazol o vancomicina para esto. Después, bajo el título otros, está Salmonella y Shigella. Salmonella y Shigella pueden tratarse con quinolona, con cotrimoxazol, que es el vacino, con amoxiclavulánico. Nosotros acá no vamos a ver Salmonella tifi, o sea, no tenemos en nuestro medio fiebre tifoidea, Salmonella tifi, pero lo que sí uno puede ver son las salmonelosis de los alimentos. ¿Se acuerdan que estaba la tifimurium y la paratifis? Y quedaban las salmonelosis, que eran, por ejemplo, por las cremas, los helados, huevos, la típica mayonesa. Sí, por ahí es más frecuente del fresco, es más frecuente. Esta fue la de los sándwiches de migas, un montón de años. Aguiló, ¿se acuerdan que los estuendos rosarios lo recordaron? Hace un montón de años, como 15 años. Aguiló era la fábrica de sándwiches de migas más famosa, era como Mamina o como sándwich. Pero también hicieron una contaminación de esta y murieron varias personas. Y la Shigella, el caso más conocido fue en Rojas, ¿se acuerdan? En 2003, en Rojas, que eran tanques de agua.
en Roca, en la provincia de Buenos Aires, tuvo 1100 creo casos de shigelosis, eran los tanques de agua, no se limpiaban no sé hace cuántos años, tenían rata muerta los tanques de agua, indescriptible. Sabemos nosotros y nosotros nos creemos. Claro, bueno, por lo menos no te enteras. En algunos casos. Después, siguiendo con esto, bueno, después está el hemófilos, que dijimos que las cepas de segunda son bien antihemófilos, a pesar que también para hemófilos, amoxiclavulánico macrólidos andan bien. Bien, salteamos legionela, brucela, yersinia, cólera, helicobacter, pero vamos a ver. Y pasamos a los anaerobios. El malo del grupo es el Bacteroides fragilis, en los anaerobios. Porque después está la fusobacterias con todos los otros que hubiesen andado bien con penicilina, cosas así comunes. Pero para Bacteroides fragilis necesita los que habíamos nombrado hoy, metronidazol, clindan, cloran, amoxiclavulánico. Bueno, los BAV, que mucho no nos interesa, lepra no la vamos a estudiar, y tuberculosis vamos a mencionar algunas cositas, sobre todo cuando vamos ir. Después están las espiroquetas. Si nos fuésemos unos años para atrás, uno decía espiroqueta era sinónimo de treponema pálido, nada más. Hoy decir espiroqueta no puede dejar de nombrar a la leptospirosis. Acuerdo de la leptospirosis, un tema importante. Después de la inundación en Santa Fe, la leptospirosis. ¿Se acuerdan que hasta Reutemann se había agarrado leptospira? Bien. Después venían los actinomicetos. Estos eran los que no eran ni tiza ni limonada. ¿Se acuerdan? Eran bacterias, parecían hongos, pero tenían cara de bacterias. Tienen estructura de hongo, pero responden a los antibióticos. Así que tampoco pueden ser hongo. Bueno, estos tampoco nos interesan mucho. Y los últimos, Mycoplasma y Clamidia, bueno, dijimos macrólidos, Klebsiella, de Klebsiella no la vemos, y el Pneumocystis carini, que lo vamos a ver con la parte de CIVES, el Bactrim, sigue siendo para Pneumocystis. ¿Quedó? Esto también es una buena refrescada. Bueno, y ahora, la recomendación es la siguiente. Este material de antibiótico, ténganlo a mano. Y no se van a poner de un día para el otro a querer estudiar esto. Remítanse a esto cada vez que agarremos un tema en el cual figuren antibióticos. ¿Quieren repasar endocardititis bacteriana? Bien, aprovechamos la penicilina, cefalosporina, la rifa. Queremos repasar neumonía, vemos los macrólidos, amoxiclavulánico, penicilina y cefalosporina. Vamos a estudiar infección urinaria, vemos quinolona, Bactrim, aminoglucósido, y así permanentemente. Van a ver que hay muchos que se repiten en un montón de lados, entonces quedan aprendidos de la cantidad de veces que lo fuimos diciendo. ¿De acuerdo? Si no, una locura que estudiarse este momento para todo. El otro punto importante, muchos de estos antibióticos tienen 4, 5, hasta 6 formas de administrarse diferentes. Dosis pediátrica, dosis geriátrica, variante de dosis. Miren, son demasiada cantidad de fármacos como para querer aprender las variantes. Van a saber exactamente la forma más usada en clínica en el adulto, de administrar de cada uno. Si después alguno necesita esto para aprender pediatría, bueno, alguno de ellos marcará el miligramo kilo que va a ser para pediatría, pero para clínica no, porque hay demasiada cantidad de datos como para que puedan ver todo esto. Vamos a empezar con los beta-lactámicos, las penicilinas. Los beta-lactámicos son todos aquellos que en su estructura química tienen el famoso anillo beta. El anillo beta que tienen dibujado ahí. El problema que tenemos con los beta-lactámicos es que desde que Fleming descubre la penicilina y la penicilina se empieza a usar, las bacterias no se quedaron de brazos cruzados, sino que las bacterias también intentaron buscar la forma de defenderse. Buscaron muchas, pero hubo una bacteria que
se le ocurrió inventar la beta-lactamasa. La beta-lactamasa es una enzima que corta la unión carbono-nitrógeno del anillo beta. Cuando sucede eso, el anillo beta se abre, y si el anillo beta se abre, listo, fue la penicilina. Lo que hizo falta inventar fueron inhibidores de la beta-lactamasa. De ahí que aparece clavulánico, sulbactam, taxo, bactam, que aparecen toda una lista de inhibidores de la beta-lactamasa que hoy se usan asociados a fármacos que de otra manera hubiesen tenido que dejarse de utilizar. Bien, vamos a empezar entonces con beta-lactámico. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de peptidoglucano, que une la transpeptidasa, que es la enzima que fabrica Paré. Y fíjense que la penicilina G sódica, que es la primera que vamos a usar, la presentación que tiene viene frasco ampolla de 1, 3, 5, 24 y 30 millones de unidades internacionales. ¿Se acuerdan que habíamos buscado los precios de esta de penicilina? En uno de los grupos lo hicimos, porque hoy a la mañana algunos me dijeron que no lo habían visto. Con algunos lo vimos y con otros no. Bueno, habíamos buscado los precios, algunos se van a acordar. Las penicinas costaban 1 peso, 2 pesos una ampollita de penicilina, ¿sí? Que yo se los comparé con la ceftriaxona, que costaba 50, ¿sí? 1 peso 20, 1 peso 30, una ampollita de penicilina de 1 millón, contra 50 pesos, 1 gramo de ceftriaxona, que era 50-1 la relación penicilina-cefalosporina. Yo eso se lo mostré para que la próxima vez que en un examen digan penicilina o cefalosporina, ¿se acuerdan que era 50-1? O sea, no están así, penicilina, cefalosporina. Es decir, cuando puede ser penicilina va a tener que ser penicilina. Si no puede ser penicilina, bueno, será bienvenida la cefalosporina, pero a otro costo. Fíjense entonces que 1, 3, 5, 24 y 30 millones de unidades por día. La pueden hacer endovenosa o intramuscular. Intramuscular sería bastante engorrosa porque hay que hacerla cada 4 horas. Imagina que intramuscular cada 4 horas, ¿sí? Al 10º día tenés un colador, porque directamente son tanta cantidad de dosis que no te sentás, pero ni por casualidad. ¿Cada cuántas horas? Cada 4 horas. Bien, ahí está puesto. Y si no lo hacen endovenoso, en un suero, donde ponen la dosis total y gotéenla durante todo el día, o háganlo cada 4 horas, pero en la tubuladura en la vía, ¿de acuerdo? Cada 4 horas en la vía, si no tiene que estar pinchándolo al paciente. Si uno quisiera decir la dosis de penicilina G sódica con total exactitud, probablemente habría que haber dicho 100.000 a 300.000 unidades kilodía, pero directamente vamos a usar, más práctico, 12 a 30 millones de unidades internacionales por día. ¿Se acuerdan que el Bilidan necesitaba 12 a 18 y el entero 18 a 30? Entonces directamente 12 a 30, que abarcaría todos millones de unidades internacionales por día. Con esta dosis anda todo bien. Recuerden que penicilina y cefalosporina tiene una ventana terapéutica tan amplia que casi el techo de la ventana terapéutica está tan arriba, que si yo me pasase la dosis, casi no habría problema. El problema con este tipo de medicamentos es que uno sea alérgico o no, o sea que tienen efectos iniciales de tipo dosis independiente, o sea que son por hipersensibilidad, pero casi no tienen toxicidad dosis dependiente. Por esto puedo hablar directamente en unidades día, no necesito ser tan riguroso con el kilo. Entonces, penicilina G sódica, ahí está lo que habría que saber de esto. La segunda es el benzetacil. El benzetacil es la penicilina G benzatínica. Esta, la penicilina G benzatínica, la habíamos nombrado en fibra reumática, y no sé si se acuerdan que habíamos dicho que si uno lo usaba como profilaxis en un adulto podía usar 1.200.000, pero si lo usaba como tratamiento 2.400.000. Esta se acuerdan que era la que duele, ¿no? La que duele de lo lindo. Ahora hay algunos detallecitos que tendríamos que mencionar de esta.
Bueno, le voy a pedir que miren un segundito. Fíjense qué pasaría con esta. Concentración plasmática y tiempo. Este es el piso de la ventana terapéutica. El piso sí o sí tengo que superarlo, pero esto es lo que me refería, que a lo mejor el techo está por allá arriba. Cuando ya administro vía intramuscular el benzetacil, la concentración plasmática de benzetacil tarda 3 días en llegar a la ventana terapéutica. Cuando llega a la ventana terapéutica mantiene su concentración durante 30 días. Pero tiene de bueno que duró 30 días, pero tiene de malo que esta concentración está en el límite inferior de la ventana terapéutica. Como está en el límite inferior de la ventana terapéutica, mata únicamente a gérmenes extremadamente sensibles a la penicilina. Y al día de hoy quedan 2 nada más. El tococo beta hemolítico y el treponema pálido. Son las únicas indicaciones en las cuales este medicamento va a estar aceptado. Beta hemolítico me refiero con todas sus variantes, desde una angina hasta una fiebre reumática, una glomerulonephritis, una piodermitis o cualquier otra cosa que se les ocurra de beta hemolítico. Ahora, si tarda 3 días en actuar, una posibilidad sería que estos 3 primeros días lo cubramos vía oral, a estos 3 primeros días, con alguna cosa. Lo más parecido que hay a la penicilina G es la penicilina B corta, que es la fenoximetilpenicilina. El nombre comercial lo conocen, es el Fenoral, que le gusta mucho a los pediatras, el Fenoral. La otra posibilidad, más práctica, es directamente usar ampivamoxil, porque generalmente son más fáciles de conseguir, más baratas, dan menos gastritis, y aparte son más modernas. La crítica que le pueden hacer si ustedes dicen ampivamoxil es que ampivamoxil tiene un espectro más amplio que penicilina B o penicilina G, pero en la práctica se usa más G. Pero bueno, igual, explíquenlo de esa manera. Penicilina B o ampivamoxil para los 3 primeros días hasta que comience a actuar el benzetacil. Y que mata únicamente a gérmenes muy sensibles. Porque llega muy poquito por la vida de la mano. Sí, se tiene de beneficio la tremenda duración, pero la consideración es ahí. Pero vos imaginate que beta hemolítico y treponema pallidum son gérmenes tan sensibles a la penicilina que vos le haces así, penicilina, y así. Ahora si vos a un meningococo le decís penicilina, te mira el meningococo. Y a mí que me va a asustar con la penicilina. ¿Cuántos cajones Dice, traeme que se me terminó el desodorante. O sea que el meningococo te imaginas que esa línea que así, la de abajo es la CIM o una de esas? ¿No? ¿Algo así? Sí. En este caso es la penicilina, la CB. Porque vos buscas matar. Sí. El benzetacil viene también con el suerito indoloro. Es lidocaína, el suerito indoloro. Ya a veces le he indicado con el suerito indoloro, el paciente dijo, y dice, dolió 20 minutos menos. O sea, mientras estaba el suerito indoloro funcionando, cuando se empezó el efecto del suerito indoloro de la lidocaína,
le dolió más que antes al paciente, así que... Bueno, ¿listo? Vale, sí. Me gusta que se ve poco. Martín me da una vez más. Bueno. Bien. Dejamos al benzetracil, vamos al penoral. Fíjense que es la única penicilina que viene vía oral, pero que viene en millones de unidades. Normalmente todo lo que está vía oral viene en miligramos, pero esta es la única que es atípica hasta para esto. La dosis es de 1,5 millones, de 1 millón o de 500.000 cada 6 horas. Sepan la dosis de esta. No la receten, pero en pediatría se usa mucho. Si tuvieron los centros de salud con pediatra, habrán visto que corre el penoral a 2 manos, así que tengan la presente. No está acá la dosis pediátrica. Bien. Ahora sí vamos a la AMPI. La AMPI, la trifacilina. Yo les pongo el nombre comercial más famoso, después hay muchos más. La ampicilina es la trifacilina, el nombre comercial de la AMPI. La AMPI también, habría varias formas de decir la dosis, pero digan, en el adulto 500 cada 6 de AMPI. Y vía endovenosa digan hasta 12 gramos. Hasta 12 gramos. Bien. Y después de al lado, que es la amoxi, por ejemplo la amoxidal, acá habrán visto la amoxidal, el trifamox, el glucil, el amoxicilina, el amoximab, hay un montón. Y esto directamente digan 500 cada 8 vía oral. Alguien va a decir, pero está en la amoxidal dúo que es de 750 cada 12 y el otro Miren, hay 5 formas más de darlo. Apréndanse 500 cada 8 para no armar lío, porque cuando vayamos con el antibiótico número 20 van a estar pidiendo por favor que lo simplifiquemos, así que sáquenlo fácil directamente de ahora. Y acuérdense esta regla, tanto AMPI como Amoxi, las dos se comercializan oral y parenteral, pero en la práctica nos queda así, nos queda Amoxi oral, ambulatoria, AMPI endovenosa, internado. Esa es la regla en el 99% de los casos. Bien. Bueno, de las penicilinas estas, listo. Vamos a pasar ahora al Octamox. El Octamox es la misma amoxicilina que nombramos antes, incluso Octamox es de Roemer igual que la amoxia, la misma caja amarilla con cartel negro y blanco, pero que tiene el agregado del ácido clavulánico. ¿Cuál es la dosis? La dosis es la misma si el antibiótico no cambió, va a ser 500 cada 8. Pero el agregado del clavulánico, del inhibidor enzimático, por supuesto amplía mucho su efecto. ¿Está? Ahora, Trifamox, que es del laboratorio Vago, tiene el Trifamox IBL. IBL quiere decir inhibidor beta-lactamasa. Trifamox IBL, inhibidor beta-lactamasa. Pero acá, estos muchachos se están haciendo los vivos porque cuando a vos te venden Trifamox IBL 500, ¿qué interpretás que tiene el Trifamox IBL 500? 500 de amoxi más lo que sea del inhibidor que traiga. Bien, cuando vos recetas Trifamox IBL 500 tiene 250 de amoxi y 250 de sulbactam. ¿Está? Entonces me están haciendo dar una dosis pediátrica, porque le estoy dando 250 de amoxi. Yo le quedaba 500 de amoxi a un adulto, pero me confunde que me está diciendo Trifamox IBL 500, digo, me está robando 250 en este caso. Cuando vos le planteas al laboratorio esto, dice, bueno doctor, receta el de 1000. Pero yo receto el de 1000, vos me lo cobra como 1000. Así que si me decís 500, tiene que tener 500. Por eso van a ver en la práctica que ya lo habrán visto, mucho más usado Octamox que el Trifamox IBL.
En el caso del tipo inhibidor que traen, Optamox trajo clavulánico, Trifamoxi BL trajo sulbactam. Ambos son amoxis, pero cada uno con un inhibidor diferente. Bien. Después hay un preparado que en el hospital se utiliza bastante, que es el Lunacina, que trae AMPI más sulbactam, pero es para vía parenteral. Viene endovenosa intramuscular y como sigue siendo AMPI, endovenosa sigue siendo hasta 12 gramos, pero tengo la ventaja que lo puedo dar parenteral. ¿De acuerdo? Y les hago este comentario porque hoy a la mañana también surgió el tema y lo dijimos. No es correcto eso de que el clavulánico va con la moxi y el sulbactam va con la AMPI, Eso no es verdad. ¿De acuerdo? Cualquier inhibidor va con cualquier derivado de penicilina. Es más, acá están viendo que Trifamox IBL es amoxi con sulbactam, ¿sí? Y el otro, el de Roemer, es amoxi con clavulánico. Bueno, les digo porque por ahí lo escucharon, no lo repitan en sí. Y por último, de las penicilinas, está la piperacilina, que es el pipril, y el tazonam, los dos son piperacilinas, que eran las penicilinas, antiguas penicilinas, resistentes a la beta-lactamasa. Hago un comentario entre paréntesis como para que refresquen un poco. En la antigua clasificación de las penicilinas, había los dos últimos grupos de penicilina eran carboxipenicilina y acilureidopenicilina. La carboxipenicilina estaba la carbenicilina y la cicalcilina. De las acilureidopenicilina estaba aslocilina, meflocilina y piperacilina. De esas 5 drogas desaparecieron todas, o sea, carboxipenicilina no se venden más, y de las acilureidos se vende únicamente la piperacilina. Pero raramente se usa sola la piperacilina, sino que se usa combinado con el tercer inhibidor. El tercer inhibidor es el tazobactam. De ahí que el nombre comercial de este preparado es tazonam. ¿Qué tiene el tazonam? Tiene piperacilina más tazobactam. Digo, ¿sirve para pseudomonas? Sí. Si vos me das a elegir, prefiero matar a pseudomonas con cefalosporina, antipseudomonas. Pero lo pueden nombrar. ¿Cómo decimos la dosis de tazonam? Miren, digan una ampolla cada 6. Porque si se llegasen a querer aprender los detalles de la asociación, fíjense lo que es. Piperacilina sódica es 4.170 gramos y el tazonam es 0,5366. Así que una ampolla cada 6. Bueno, de penicilina, mucho más para decir no hay. El espectro que tienen ahí es el espectro de fármaco, no lo estudien de esa manera, porque en clínica no va a ser necesario. En clínica no les van a decir para qué sirven las penicilinas, en clínica les van a preguntar con qué mata usted la pseudomonas, con qué mata el Staphylococcus medicina sensible, con qué mata resistente, con qué mata los anaerobios incluyendo al bacteroide frágil. Está como lo habíamos visto en la primera hoja. Lo que sí hago mención acá es los efectos iniciales. Acuérdense que la penicilina, el problema era la hipersensibilidad. Puede tener un edema de Glott, un shock anafiláctico o cualquier otra cosa. Bueno, penicilina, bueno. Y vamos a tratar de terminar las cefalosporinas, porque a la mañana también quedamos justitos, terminamos con las cefalosporinas. Las cefalosporinas son parientes químicos de la penicilina, es más, son derivados de las penicilinas, derivados beta-lactámicos, pero que sufrieron modificaciones bastante grandes. Si uno dijese cuál es el corazón de una penicilina, es este, el anillo beta-lactámico que habíamos dibujado, ya lo borré, pero habíamos dibujado hoy. Si uno dice cuál es el corazón de una cefalosporina, es el anillo cefalosporínico, un anillo parecido. Mecanismos de acción y efectos iniciales son bastante semejantes, más, tienen hipersensibilidad cruzada hasta en un 5-10% entre penicilina y cefalosporina. Pero la cefalosporina se dividen en generaciones. La de primera generación
cubren fundamentalmente gram positivos, las de segunda gram negativo y anaerobios. La de tercera, fíjense que cubre gram negativo, gram positivo y los 3 productores de meningitis, meningo, neumo y hemófilos. Y la de cuarta era más fácil decir que cubre de todo menos los anaerobios, así que van a andar nombrando todo lo que cubre, sí, son tremendos. Lo que vamos a hacer ahora es aprender de cada generación una oral y una parenteral, porque si no va a ser inaprendible la cantidad de cefalosporinas que hay. Por ejemplo, agarramos las de primera generación. Si yo tiro cefalosporina de primera generación vía oral, la mayoría me va a responder o se va a acordar de la cefalexina. La cefalexina es lejos, en todos lados, la más usada. La cefalexina, fíjense que es 500 cada 6, igual a la AMPI. 500 cada 6, la cefalexina igual a la AMPI. A la AMPI oral. Acuérdense, las dos son orales, las dos son 500 cada 6. Ahora, si les pregunto, ¿conocen una céfalo de primera parenteral? Y la mayoría se va a acordar de la cefalotina, de la cefalotina, que o la vieron acá o en infecciosa o en cirugía, la cefalotina. La cefalotina es el Keflin, el nombre comercial. La cefalotina, habría varias formas de decir la dosis, pero la más práctica sería decir hasta 12 gramos, porque sería igual a la AMPI endovenosa. Entonces me quedó la oral igual a la AMPI oral, y la endovenosa igual a la AMPI endovenosa, hasta 12 gramos. ¿Está? Como estas no tienen toxicidad dosis dependiente, podéis usarlo de esta manera, es decir, hasta tanto, de ahí para abajo. Bien, y salteamos a una de ellas, ni la nombro para no mezclar. Vamos a la de segunda generación. La de segunda generación, me encuentro que el prototipo farmacológico no es el prototipo de uso clínico, porque si uno agarra un libro de farmacología, cefoxitina es el prototipo de cefalosporina de segunda. La cefoxitina tiene muy poco uso. ¿Quién se usa? Se usa, como ven a continuación, el cefuroxime, muchísimo. El cefuroxime viene para vía endovenosa o intramuscular, pasa muy bien a barrera hematoencefálica, por eso cefuroxime se usa en meningitis. Si tuvieron meningitis en otro lado, habrán encontrado cefuroxime que figura como muy usado. Y la dosis de cefuroxime, digan 100 miligramos kilodía. Esta dosis sí sirve para pediatría porque es la misma en adulto y en niño. Nombre comercial, Cefurox. Cefurox. Ahora, hay varios medicamentos que cuando uno los da por vía oral son destruidos por el ácido clorhídrico, los quema el ácido clorhídrico. Muchos medicamentos, cuando uno los metila o los acetila, los protege contra el ácido clorhídrico, se convierten a estable a pH ácido. Entonces, si yo sé que el cefuroxime es parenteral y me encuentro otro que se llama acetil cefuroxime, digo, este lo acetilaron para que se pueda dar por vía oral. ¿Está? Entonces, cuando me fijo abajo acetil cefuroxime, se llama cefurox oral y es el mismo medicamento, pero que fue modificado para que no lo queme el ácido clorhídrico. La dosis de acetil cefuroxime es 500 cada 12 horas. Y acá, a pesar que tendríamos que saber una oral y una parenteral, no nos va a quedar otra que saber dos vías orales. ¿Por qué? Porque el que nos falta, el cefaclor, tiene demasiado uso como para que no lo veamos. El cefaclor, que es el cefral, por ejemplo, el cefaclor se da 500 cada 6, igual que la de primera generación, 500 cada 6 vía oral, y este lo usan mucho los pediatras. Este no sé si lo han visto, que lo usan para la otitis, para la sinusitis, cosas así, cefaclor. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Te queda chispa todavía o...? Se le está terminando el gas al magiclip. Se le está terminando el gas al magiclip, me parece. Bueno, ya casi terminamos, ya falta poquito.
Pero yo que al mediodía tuve que aguantar estos plomos. Bueno, vamos a la de tercera. De tercera tenemos la ceftriaxona, que es el prototipo. Acá sí, el prototipo farmacológico es el más usado, que es la ceftriaxona, la Camtex es el nombre comercial. Fíjense que la ceftriaxona es 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas, pasa excelente la barrera hematoencefálica, y la dosis digan hasta 4 gramos, hasta 4 gramos de ceftriaxona, hasta 4 gramos de ceftriaxona. Después vamos a saltear varios de los que están ahí y vamos a las de tercera antipseudomonas. Y en la de tercera antipseudomonas tenemos que ver a las dos, porque las dos se usan en la práctica. Se usa tanto el ceftazidime como la cefoperazona. Fíjense que está el Fortum, que es la ceftazidime, y el Cefovid, que es la cefoperazona. En esta digan 1 gramo cada 8 en la primera y 1 a 2 gramos cada 12 en la segunda. Entonces, ceftazidime y cefoperazona, cefa la tercera antipseudomona. Y por último, vamos a la cefalosporina de cuarta generación, ¿sí? Como cefalosporina de cuarta parece que retrucha, no, de cuarta generación, ¿sí? Que es el MaxCef. Es más, el laboratorio, para evitar este tipo de chiste, le puso MaxCef, es máxima cefalosporina, ¿sí? O sea, bien narcisista, la máxima cefalosporina, el MaxCef. El MaxCef, fíjense que es epipime, y la dosis es 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas. Parecido al Cefovid anterior, al cefoperazona, 1 a 2 gramos cada 12, esta podría decir lo mismo, 1 a 2 gramos cada 12, MaxCef. Y hay una más en este grupo, pero que bueno, por ahora no hay que estudiar. Bien, si entramos a sumar, tuvimos que aprender 2 de la de primera generación, 3 de la de segunda, 3 de la de tercera y 1 de cuarta. Son 9 cefalosporinas. ¿De acuerdo? Ya más que eso no se puede pretender saber cefalosporinas. ¿De acuerdo? Por eso mi comentario. Respecto a los efectos iniciales de la cefalosporina, es la hipertensión cruzada con penicilina, el efecto tipo insulfiram, o sea, este sería uno de los medicamentos que díganle que no tome alcohol el paciente, y aparte pueden dar diarrea. Respecto a la hipertensión cruzada con penicilina, cuando estudiamos fármaco, había visto que en fármaco había que decir alérgico a penicilina no se le da cefalosporina. Yo ahí les aclaré que en clínica íbamos a decir diferente, vamos a decir alérgico a penicilina puede darse cefalosporina en algunas circunstancias. Por ejemplo, que haya una necesidad imperiosa por un cuadro grave que necesite usar cefalosporina y el antecedente de la alergia sea dudoso. Por ejemplo, le digo, le voy a dar cefalosporina. El paciente me dice, mire que soy alérgico a la penicilina. Yo le contesto, ¿cómo sabe usted que es alérgico a la penicilina? Porque cuando era chiquito tomé amoxicilina y me salió una manchita roja en el codo izquierdo. Primero lo pongo en duda que ello haya sido por alergia a la penicilina, ¿de acuerdo? Lo pongo en duda, pero supongamos que fue, tengo 5% de probabilidad de que vuelva a suceder, y si sucede es una reacción alérgica intrascendente, porque es un eritema por droga, una cosa que desaparece en un rato. Ahora, si el paciente me dice, soy alérgico a penicilina, ¿cómo sabe que usted es alérgico a penicilina? Porque la semana pasada estuve 4 días en coma con un shock anafiláctico, con un benzetracil, y en ese caso, por más que hablemos de 5% de probabilidad, me parece que sería bastante irracional usar la cefalosporina. ¿De acuerdo? Entonces sean coherentes ustedes en eso de cuándo la va a usar y cuándo no la va a usar. Bueno, y lo último, que las cefalosporinas también se clasifican en clásicas y modernas. Esta clasificación de clásica y moderna le gusta únicamente al doctor Greita. Después no hay nadie que quiera que le digan esto. Las de primera generación más el cefaclor serían las clásicas o antiguas. Y las otras, el resto del segundo, tercer y cuarto serían las
moderna. No tiene validez práctica esta clasificación, porque en cualquier lugar donde estén trabajando nos vamos a manejar por generación. Vamos a decir, necesito una céfalo de segunda, necesito una céfalo de primera, o le di una céfalo de tercera, pero no una clásica y moderna, porque se van a dar vuelta a mirarme a ver quién fue el que dijo eso, ¿de acuerdo? Por eso, en generaciones como hay que manejarlo. Muy bien, bueno, ahora sí. Sigo acá. No se olviden esto mañana, el manualcito este. Por mañana el primer ratito lo vamos a terminar y arrancamos con el tema de mañana. Bye.